Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Muchas veces no sabemos qué significa eso. Por eso es que coloqué esto de aprendiendo a amar, porque hay que saber qué es el amor, qué es el amor. Y el amor no es un sentimiento, el amor no es una emoción. Si fuera un sentimiento, una emoción, yo no le puedo decir a una emoción, enseñarle a amar o enseñarle a hacer algo. No nos enseñan ni podemos enseñar a nuestro interior a tener miedo o a tener angustia. Es algo que sale. ¿Sí? Entonces nuestras emociones pueden ser de alguna manera, con un dominio propio correcto, pueden ser encausadas. Pero las emociones no son aprendidas. Y cuando dice la palabra aquí en Romanos de que el cumplimiento de la ley es el amor, quiere decir que el amor tiene una acción. Porque la ley es un conjunto de mandamientos de Dios que nos manda a cumplir. Y dice que cumplimos la ley cuando amamos al prójimo. Si divide la ley en dos partes, y eso le pidieron a nuestro Señor Jesucristo que explique qué era la ley, qué significaban los mandamientos, Él dijo dos cosas. Lo resumió en dos cosas. Y así está resumida la ley. Los primeros mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, amar a Dios. Y esos son los primeros mandamientos. Desde el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre es una relación horizontal. Y al Señor lo resume todas esas cosas en honrar a tu padre, en no mentir, en no codiciar, en no hacer cosas en contra de tu prójimo. Lo define, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el amor es un mandamiento de Dios. Primera cosa. Y si es un mandamiento de Dios, significa que es una acción. Hay que hacer algo. ¿Sí? No mentirás. ¿Cómo accionas el mandamiento no mentirás? ¿Cómo se acciona el mandamiento no mentirás? Diciendo la verdad. ¿Ah? ¿Cómo accionas el mandamiento no robar? Siendo honesto. ¿Sí? Entonces Dios nos manda a amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo accionamos eso? Y si no entendemos estas cosas, si no podemos definir lo que es el amor, entonces, ¿cómo sabemos si estamos amando? El amor no es poesía. Hay personas que creen eso. Amo a mi esposa, ¿por qué? Porque le hago unas poesías todos los días. De nada sirve si le haces poesías a tu esposa, a tu enamorada, a tu amiga, a tu hermano, si no haces algunas cosas que vamos a hablar esta noche aquí. Si no puedes definir el amor dentro del matrimonio, ¿cómo sabes que tienes una relación íntima y amorosa? ¿Sabe? Cuando hablamos de 1 Corintios 13, cuando el apóstol Pablo nos habla sobre el amor, muestra lo que es el amor. Pero en ese versículo no muestra lo que hace el amor. 1 Corintios dice que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor no es envidioso, que el amor no es jactancioso, que el amor no se envanece, significa que no es orgulloso, que el amor no hace nada indebido, siempre es correcto. Y termina diciendo que si yo tengo en mi contexto fe, esperanza y amor, el mayor de ellos es el amor. Pero la acción del verbo amar, hay una manera muy clara en Efesios 5:28. Lo voy a poner en el contexto del esposo y esposa, está escrito así, pero
Eso lo podemos derivar en todo tipo de relaciones. Entonces la acción de amar está expresada en Efesios 5, 28 y 29. Y dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Primera cosa, yo debo amarme a mí. Si yo no me amo a mí, no puedo amar a mi esposa. Y cuando hablamos del prójimo, ¿quién es tu prójimo más próximo? Si estás casado. Tu pareja. A veces pensamos en el prójimo, esa persona que está allá sentada lejos y que no me causa problema. No. Tu prójimo más próximo, si estás casado, es tu esposa, tu esposo. Si tienes hijos, tus hijos. Si sos hijo, tus padres, tus hermanos, tus hermanas en tu familia. Esos son tu prójimo más próximo. Hay que preocuparse de ellos primero, antes que los demás. Hay muchas personas que se preocupan mucho en tener una gran relación de amor con las personas externas y no con su núcleo interior. Y eso no es sabio, eso no es bueno. Entonces dice, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El amor tiene dos acciones básicas: sustentar y cuidar. Pero empieza en amarme a mí mismo. Un hombre que ama a su esposa es una manifestación externa de que hay un amor propio, lo cual no es un narcisismo, no es un egoísmo. El amarse a sí mismo significa tener un sentido de valoración propia, una autoestima correcta, que está basada en una identidad impartida correctamente. ¿Quién soy yo aquí adentro? ¿Cómo me veo yo a mí? Cuando yo no tengo una respuesta correcta a esa, no me puedo amar. Y si no me puedo amar, no puedo amar a otros, no puedo ser un canal del amor de Dios para otras personas. La palabra de Dios dice de que ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, dijo Jesús en Mateo 22. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No podemos amar a Dios si no respondemos a esa pregunta: ¿quién soy yo? Si no tengo una identidad correcta, si no me amo a mí mismo. Porque si yo no me considero hijo de Dios, no puedo amar a Dios como Padre. El sentimiento que nosotros tenemos con Dios define nuestra identidad. Si usted es un siervo a un nivel de esclavo, entonces no es hijo. Si usted está sirviendo a Dios como hijo, si usted tiene ese sentimiento de que es hijo, usted lo va a servir a Dios porque es su padre. Es como llevarle un vaso de refresco a tu papá o una taza de café a tu papá. Es un servicio en amor por ser padre. Entonces, si yo no tengo esa identidad, no me puedo amar a mí mismo. Y no puedo amar a Dios. No puedo experimentar el amar a Dios si no está involucrado todo mi mente, mi corazón, mi ser. Igual es en el matrimonio, en las relaciones horizontales. Primero debo amarme a mí mismo. Si yo quiero amar a mi padre, debo amarme a mí mismo. Si yo quiero amar a mi profesor, debo amarme a mí mismo. Si yo quiero amar a mi amigo, debo amarme a mí mismo. Si yo quiero amar a las personas en mi entorno, debo amarme a mí mismo. Es una condición. Porque si no nos amamos a nosotros mismos, entonces tenemos serios problemas en reconocer el amor. El amor implica sustentar y cuidar. Y sustentar es alimentar. Eso es. Sustentar es alimentar. Tú le das comida a esos niños, porque son tus niños, necesitas alimentarlos. Ellos no se pueden alimentar
por sí solos. Tienes que alimentarlo para que crezcan. Eso es el sustento. Ahora debemos entender que ese alimento es en las tres áreas del ser. Es espíritu, es alma y es cuerpo. Todos necesitamos ser alimentados en espíritu, en alma y cuerpo. Alimentar significa llevar a alguien a la madurez. Nosotros alimentamos a nuestros hijos para que crezcan físicamente y lleguen a la madurez física. Pero también los llevamos al colegio para que le instruyan, para que haya una madurez intelectual. Debemos aprender los padres, y ahí estamos fallando en muchas familias, llevarlos a una madurez emocional. Por eso es que hay muchas personas que no tienen inteligencia emocional, porque no son alimentados en su alma. No son impartidos su correcta identidad. Y eso debe ser a través de los padres. Alimentar significa llevar a esa madurez, a esa sabiduría. ¿Sabe? Cuando habla de Jesús en la edad de la pubertad, en Lucas 2:52, dice que Jesús crecía en estatura físicamente y en sabiduría y en algo más, en dos cosas más, en gracia para con Dios y para con los hombres, en amar a Dios y amar al prójimo, en su relación con Dios de intimidad y su relación con el prójimo. Jesús crecía en esas cosas. Hay que alimentar en esas áreas de la vida. Si tú te amas a vos mismo, te cuidas, te protege. De esa misma forma debes amar al prójimo, debes amar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, a tus compañeros de trabajo. Amar significa alimentar y cuidar en tres áreas. Muchas veces no sabemos cómo cuidar el corazón, cuidar la estima de las personas. Muchas veces en nuestro relacionamiento, en vez de cuidar el corazón de otra persona, lastimamos el corazón de esa persona. Eso no es amar. Muchas veces en su egoísmo, las personas quieren, vos tenés que hacer lo que yo diga. Los esposos cometemos muchas veces esos errores. ¿Por qué? Porque usamos la Biblia, decimos, debes estar sujeta a mí, así dice la Biblia, entonces tenés que hacer lo que yo diga. Eso no es liderar. Aprendí en San Juan, donde dice que Jesús saca a las ovejas del corral y va delante de ellas hablándoles, y las ovejas lo siguen porque escuchan su voz y conocen su voz. Ahí me di cuenta que Jesucristo no había sido vaquero, pastor de ovejas, y las ovejas lo siguen. Los vaqueros chicotean a sus vacas. El líder que quiere chicotear a las personas que lidera no es un liderazgo. El liderazgo es porque las personas te siguen, es porque tu esposa te sigue, porque se siente segura bajo tu cobertura. Si tus hijos te siguen, es porque tus hijos se sienten seguros bajo tu cobertura, porque se sienten amados. Pero muchas veces la forma en que hablamos con las personas, dañamos el corazón de esas personas y no cuidamos, no alimentamos. Amar significa alimentar, sustentar y cuidar, en espíritu, en alma y cuerpo. Esa es la manifestación del amor. No es poesía, no tiene nada que ver con poesía, no tiene nada que ver con sentimiento, es una decisión. Yo te voy a sustentar y te voy a cuidar, espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Debemos nosotros aprender que esa decisión de amar debe tener una acción. Esa decisión de cumplir el mandamiento de Dios
debe ser para sustentar y cuidar a la otra persona, buscando su mejor bien para ella antes que el mío. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, eso dice la palabra, sino que busquemos el bien del otro antes que el de nosotros. Porque así lo hizo Jesucristo. Jesucristo dejó de estar como Dios y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, y se humilló a la condición de hombre para morir en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Jesucristo nos sustentó y nos cuidó y nos sustenta y nos cuida, nos provee, nos alimenta y nos cuida del pecado. Por eso es cuando oramos al Padre Nuestro, decimos líbranos de tentación, para ejercitar ese verdadero amor. Una de ellas es colocar límites saludables en las relaciones. ¿Sabe? Las personas cuando son lastimadas, cuando son heridas, lo que busca inmediatamente es buscar construir barreras contra esa persona, abismos contra esa persona. ¿Para qué? Para que no me lastime más. Entonces yo corto a esa persona de mi vida. Eso no es amar. Les hago una pregunta. Cuando nosotros pecamos contra Dios, Él nos coloca abismos entre Él y nosotros. ¿Sabe qué hizo Él en esa separación por el pecado? Lo colocó en medio a Cristo, para que nosotros tengamos la oportunidad de arrepentirnos y volver a Él. Dios no nos coloca abismos ni barreras. El pecado nos aparta de Dios, porque es una ofensa a Dios. Pero Él lo colocó a Cristo como puente para reconciliarnos con Él, para tener la oportunidad de reconciliarnos. Ahí es una muestra clara de cómo Dios coloca límites saludables. Cuando estamos en pecado, hay un corte en la relación con Dios, pero siempre en su corazón está la oportunidad de volver a reconciliarse. Por eso tenemos oportunidad de arrepentimiento. Y Él colocó en ese abismo a Cristo, para que a través de Él volvamos a su presencia, como cantábamos hace rato. El colocar límites es una manera de proteger nuestro corazón, porque la palabra en Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces debemos cuidarlo. Pero eso no significa que debemos alejarnos de las personas, construir mecanismos de defensa para protegernos. Porque muchas veces por dolor nos colocamos debajo de un búnker a rumiar amargura y a enfermarnos con nuestro propio veneno amargo. Colocar límites para proteger en mi corazón es entender tres cosas: que debemos tener y dar libertad, responsabilidad y amor. La libertad es que darnos la libertad de decir las cosas, de expresar nuestros sentimientos cuando hemos sido lastimados, sin tener temor. Pero también darle la oportunidad a las personas de expresar también sus sentimientos y recibir esos sentimientos sin tener juzgamiento, sin tener temor para expresarlo, nuestros sentimientos, y sin tener juzgamiento cuando la persona exprese sus sentimientos de que han sido dañados por nosotros. Debemos darnos la libertad de hacer las cosas que queremos hacer con responsabilidad. La otra palabra clave es responsabilidad. ¿De qué yo soy responsable? Yo soy responsable de mis sentimientos, de mis acciones, de mis pensamientos, de mis palabras y también de las consecuencias que generen esas cosas. Yo soy responsable de eso. Pero no puedo ser responsable de las acciones, sentimientos, palabras de otra persona. Ni nadie puede hacerse responsable de las mías. ¿Sabe? Hay personas que tienen pero es que él me hizo enojar, él me hizo rabiar. Si hay una persona que te hace hacer algo así, es porque es tu Dios. Él manda en tu vida. Es idolatría. Si alguien te hace rabiar, si alguien te hace sentir mal, vos le estás dando el poder para eso.
El único responsable de tus acciones, de tus reacciones, sos vos, nadie más. Nadie puede hacerte hacer algo a no ser que vos le legues la autoridad y el poder para ello. La libertad que tengo yo y la otra persona de expresar, comunicar, decidir, actuar sobre mis pensamientos, sentimientos, recibir o no recibir el pensamiento, la opinión y la decisión de otro. Hay muchas veces en nuestra sociedad que te invitan a un cumpleaños y te dicen, te invito a mi cumpleaños y si no vas me enojo. Entonces no es una invitación, es una orden. Si vos invitas a alguien, le das la opción de decir sí, de decir no. Es así de sencillo. ¿Por qué tenés que enojarte si no vas? ¿Por qué tenés que molestarte o sentirte menos si se va al cumpleaños de la otra amiga o del otro amigo? La responsabilidad, ¿hasta dónde yo soy responsable en cada situación? Hablando de lo que dijimos, sentimientos, emociones, pensamientos, acciones y amor. Sin amor yo no puedo dar las dos condiciones anteriores en una relación a nadie. Porque no hay amor, no le doy esa libertad. No entiendo mi responsabilidad y la del otro. Busco solamente en egoísmo que se haga lo que yo quiera. Busco en egoísmo que solamente se me complazca a mí. Ahí no hay amor. En el amor reina el egoísmo. Y la otra cosa, en esta época de amor y paz, es que yo no puedo tener paz y dar paz si yo no perdono. Shalom, la palabra shalom significa, me lo explicó un gran amigo, me dice, shalom no es algo pasivo, la paz no es algo pasivo, la paz es algo activo. Shalom significa destruir al enemigo que te siembra el caos. Y cuando hay falta de perdón, la amargura genera caos en el corazón de la persona. Quien no perdona no se ama a sí mismo. Porque la falta de perdón envenena al que lleva la falta de perdón. La falta de perdón genera amargura interna que crece cada día y se reproduce y se agranda y produce enfermedades. Científicamente, hay un estudio de un autor de libros, Daniel Goleman, con un doctorado en la Universidad de Harvard, que dice de la nueva ciencia psiconeuroinmunología, donde se pone en evidencia, se los voy a leer, la clara relación entre la mente y el cuerpo. El perdón entra a formar parte de una nueva herramienta en el campo de la psicología, dice la investigación, y en especial de la psicología positiva, que permite activar las emociones positivas. El perdón como herramienta liberadora de emociones negativas que afectan la salud juega un papel importante desde el punto de vista de la salud mental. Desde el punto de vista de la psicología, el rencor es una enfermedad. Las emociones más típicas cuando se experimenta rencor son el miedo y la rabia. Es para que te hagas un examen. Si hay rencor en tu vida, te puedes examinar. Son el miedo y la rabia. Se ha descubierto que las emociones negativas como la ira, la ansiedad o la depresión y también el estrés debilitan la eficacia de ciertas células inmunológicas. Se descubrió que personas que experimentan ansiedad crónica, prolongados periodos de tristeza y pesimismo, tensión continua u hostilidad, cinismo o suspicacias implacables debido a una situación de rencor, tenían el doble de riesgo de contraer una enfermedad, incluida asma, artritis, dolores de cabeza, migrañas, úlceras pépticas, problemas cardíacos, cáncer. Y la lista sigue. ¿Sabe? Nuestro Señor Jesús, cuando nos enseñó en el Sermón del Monte a orar, y nos dio el ejemplo de la oración que llamamos el Padre Nuestro, nos dice
en una parte, en el versículo 12 de Mateo 6, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sabe? Cuando termina Jesús de hacer esa oración y de enseñarnos esa oración, y dice al final el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Él sigue enseñando. Él sigue enseñando y explicando esta oración. Y dice el versículo 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea que no es simplemente repetir oraciones. Antes de darnos el modelo de la oración del Padre Nuestro, en Mateo 6, dice el versículo 5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y el versículo 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No es un tema de rezar a Dios, es un tema de ser consciente de lo que yo le estoy hablando a Dios. Y es un tema de poner en práctica mi oración. Es poner en práctica, en acción, el amor. Cerrando con el versículo que empezamos, Romanos 13, 10, que dice, el amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Entonces lo que debo preguntarme en este fin de año es, ¿cómo se está manifestando mi amor hacia los otros? Primero hacia mi familia nuclear, hacia mi entorno. ¿Cómo se está manifestando? ¿Es solamente estoy haciendo un cumplido, un cliché? ¿O realmente estoy cuidando y sustentando? Entonces que esta celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, este inicio de nuevo año, nuevo ciclo en nuestra vida, sea el inicio de una manera de vivir más fructífera, edificando nuestras vidas de una manera más profunda, no simplemente en lo superficial, en lo material, en la vanidad de la vida, sino que nos propongamos edificarnos en el amor de nuestro Señor Jesús. Esa es la forma de celebrar la verdadera Navidad, esa es la forma de celebrar y de transmitir amor y paz a otras personas. Inclina tu rostro, por favor. Y pregúntale al Espíritu Santo de Dios, ¿qué te está hablando hoy? Pregúntale al Espíritu Santo de Dios, ¿cómo estás accionando al amar? Si verdaderamente estás cumpliendo el amor, si verdaderamente estás alimentando y estás sustentando a las personas a tu alrededor, o si tu supuesto amor está haciendo mal a tu prójimo. Si estás haciendo sentir mal a una persona, no estás amando, no estás cumpliendo la ley de Dios. Pregúntale al Espíritu Santo de Dios si tienes que arreglar cuentas antes de que cierre este ciclo de tu vida. Si tienes que pedir perdón a alguien por haber lastimado. O si tienes que perdonar a alguien que te lastimó, aunque no venga a pedírtelo, aunque no venga a pedirte perdón, simplemente debes liberarlo en tu corazón. Debes perdonar porque tú te estás liberando. Espíritu Santo de Dios, muéstranos
Enséñanos a amar, Señor. Enséñanos a amar. Que nuestro corazón, Señor, sea un corazón humilde, manso, para aprender a amar, para aprender de tu palabra, Señor, lo que tú nos estás hablando, para hacer las cosas que tú nos estás diciendo hacer. Si hay alguien, Señor, a quien tengo que perdonar, ayúdame, Señor. Si hay alguien, Señor, a quien tengo que pedir perdón, ayúdame, Señor. Si hay cosas que tengo que corregir para sustentar y cuidar a las personas a mi alrededor, ayúdame, Señor, a cambiar mis costumbres, mis hábitos. ¿Podemos alabar al Señor?